Dios les bendiga. Continuamos hoy con el libro de los Salmos y esta vez el Salmo número 8. Dice así el título: La gloria de Dios y la honra del hombre, al músico principal, sobre Gittit, Salmo de David. Bueno, aquí en este salmo vamos a ver que es un diálogo directo del salmista David con Dios. Dice: oh Jehová, oh Señor nuestro. O sea, ahí se dirige a Dios sin ningún intermediario. Él le habla todo lo que le tiene que decir. Es una alabanza, es un poema, es exaltación al Dios Todopoderoso. Y dice así: al músico principal, o sea que se refiere ahí a la audiencia, ¿cierto? A quien va dirigido, ¿a quién? Al director musical. Y dice sobre Gittit. Bueno, esto posiblemente se refiere a un instrumento musical de cuerda como la lira, un instrumento proveniente de Gat. David estuvo refugiado allí, en Gat. También se cantaba en los lagares, en la vendimia, como acción de gracia. Entonces, posiblemente cuando el salmista David estuvo allí en Gat, este instrumento pues lo conoció allí y lo llevó, ¿cierto? Se cree hacia su tierra, hacia Jerusalén, lo llevó. Y bueno, es un salmo de acción de gracias, es un salmo de David que menciona pues allí y declara la grandeza de nuestro Dios. Es un salmo que exalta y alaba, es un poema al santo nombre del Señor. Es un himno también que declara la grandeza de nuestro Dios. Muestra asombro, ¿sí? El salmista mostró asombro ante la grandeza. Bien, algo de las estructuras literarias también. Bueno, pero antes de eso quiero decir que es un salmo muy citado en el Nuevo Testamento. También que es un salmo mesiánico. Bueno, es citado en el Nuevo Testamento, pero a la vez también el salmista toma de la escritura que él ya tenía a su disposición, como por ejemplo de Job. Sí, hay unos versículos que él los toma de Job, que dice: ¿quién es el hombre para que le visites? Eso parece ser tomado de Job, aunque digamos a una situación diferente a la de Job. Y también en Génesis, también parece citar a Génesis cuando habla de que puso al hombre a señorear sobre todas las cosas, ¿cierto? Sobre los animales y bueno, todo esto. Y también es citado en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Hebreos, en Primera los Corintios. Bien, entonces este salmo toma de otras escrituras que ya estaban en su momento, y también luego de este salmo el mismo Jesús y el apóstol Pablo van a tomar de él como referencia. Bueno, entonces ahora sí, figuras literarias utilizadas allí. Inclusión o inclusio, ¿sí? Que consiste en repetir una palabra o frase al inicio y al final del salmo. Esto quiere decir que el versículo 1 y el versículo 9 son casi iguales, ¿sí? Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y al final termina: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, ahí solamente cambia, digamos, la palabra grande por glorioso, ¿cierto? Glorioso por grande, pero son casi exactamente las mismas palabras. Entonces a esto se le llama un inclusio. Bueno, ¿qué más tiene ahí? Bueno, este inclusio, lo que quiere decir allí es dar el énfasis, o sea, de eso el objetivo es señalar el tema central, ¿sí? O sea, en tanto cuando hay un inclusio, quiere decir que el primer versículo y el último, la última frase, de eso va a tratar, o sea, de ese es el tema central de todo el salmo. Bien, también vemos que utiliza el apóstrofe, es decir, se dirige directamente a Dios. También tiene una antítesis
o un contraste, es decir, que contrasta la grandeza del universo con la pequeñez del hombre. También tiene metáfora, cuando dice que lo coronaste de gloria y honra. También tiene un antropomorfismo, como es común en la poesía hebrea. Es decir, se atribuyen rasgos humanos a Dios. También vemos dentro de este salmo la repetición. Ahí vemos que se van a repetir algunas cosas. Y también tiene la interrogación retórica. Es decir, una pregunta que pues casi que no pretende ser contestada. ¿Qué es el hombre? Sí, ¿qué es el hombre? Aunque muchas respuestas podemos dar a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Podemos decir, bueno, muchas cosas que en su momento pues vamos a tratar de preguntarnos qué es el hombre, ¿no? A propósito, ¿no? El ser humano es el único que se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Por qué? Porque los ángeles no se preguntan, por ejemplo, entre ellos, ¿qué son los ángeles? O los animales, los perros entre ellos, ¿qué son los perros? O cada especie, ¿cierto? No se preguntan, es el hombre, el único de esta manera que Dios ha adoptado de sabiduría, de inteligencia, el único que Cristo, nuestro Salvador, se hizo como uno de nosotros, se hizo un pariente cercano a nosotros. Bien, entonces con estos puntos introductorios entramos ahora sí en el versículo número 1 y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí está mostrando el salmista el gran asombro que él tenía que ante su nombre glorioso en toda la tierra. Como decía al principio, es un salmo mesiánico y bueno, podemos decir esto no se ha cumplido a cabalidad por cuanto es necesario que, como dice en el libro de los Hebreos, que aún todas las cosas no le han sido sujetas, que aún el nombre de Dios, en su momento, cuando el tiempo pues de los israelitas, que sabemos en el tiempo pues del Antiguo Testamento, quiero decir, que había un versículo que decía: temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y el nombre de Jehová es temido en toda la tierra, ¿cierto? El nombre del Señor es temido en los confines de la tierra, pero mire, esto aún no se cumple a cabalidad. Esto será cumplido más adelante, en tiempo futuro, donde el nombre del Señor va a ser absolutamente glorioso en toda la tierra y todos van a tener que reconocer la grandeza, el poder, la majestad del Señor. O sea, eso aún es como el reino de Dios, es como el reino de los cielos. El reino de Dios ya vino, claro, cuando Cristo vino, en parte, ¿cierto? Pero en parte no está establecido, digamos, a cabalidad. Bien, entonces dice así: oh Jehová, Señor nuestro. Ahí la palabra Jehová es el término Yahvé, ¿cierto? Es el nombre de Dios, el nombre del pacto de Dios. Y Adonai, esa palabra Señor que vemos ahí es la palabra Adonai, que significa soberano. Y al decir nuestro, Él está hablando de su cercanía, de su relación personal. Este salmo debe llevarnos a asombrarnos ante la magnificencia de nuestro Dios. Su nombre será cada vez más engrandecido. Su gloria no es solo en la tierra, sino también en los cielos. Lo sabemos, ¿cierto? Dice su gloria. Dice cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y también en los cielos, lo que dice la parte. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hay otro salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que nosotros podemos mirar al cielo y sentirnos pequeños ante la grandeza y ante la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso su gloria en todos los cielos. Es maravilloso saber de que la gloria de Dios no solo está en la tierra, sino que también está
en los cielos. Bien, versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Bueno, esto nos lleva directamente al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Y esto en el versículo, en el capítulo 21, en el versículo 16. Y dice así: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Allí lo está citando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando en la purificación del templo, el Señor, bueno, saca, dice: mi casa será llamada casa de oración, y vinieron a él al templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero dice la palabra que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos, o sea, los niños, estaban aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. O sea, cuando ellos escucharon que los más pequeños eran los que decían Hosana al hijo de David, ellos se indignaron. Estas personas con tanto conocimiento, digamos, con su posición de sacerdotes, de escribas, ellos no, ya, mira, ahí está aplicando el Señor Jesús a ellos. O sea, tristemente, pues ahí son lo que dice: para hacer callar ¿a quién? A los vengativos, ¿cierto? Continuamos, vamos ahí nuevamente al Salmo. Estamos en el Salmo 8. Dice así, estamos en el versículo 2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire, algo importante que vemos aquí es que a Dios le gusta manifestar la fortaleza en la debilidad. Cuando en la entrada triunfal, cuando muchos, cuando el Señor pasa, se sienta sobre un pollino, ¿cierto? Sobre un pollino de asna, dice la palabra que muchos salían y arrojaban lo que conocemos nosotros como el Domingo de Ramos, ¿cierto? En la entrada triunfal, extendían pues sus ramas y esto. ¿Quiénes eran esas personas que hacían esto? Mire, los que hacían esto eran las personas más humildes, ¿sí? Los que tal vez eran rechazados por los demás. Ellos eran los que, digamos, se hicieron esa entrada a Jesús. Y los niños eran los que gritaban: Hosana, Hosana al hijo de David. Entonces los grandes de su momento, de su época, se indignaron. Pero al Señor Jesús le gusta, al Dios Todopoderoso le gusta perfeccionarse en la debilidad. Entonces, algo importante que podemos notar: cuando el salmista dice que el Señor engrandeció su poder sobre los cielos, el salmista mira hacia los cielos, la grandeza de Dios, pero mira hacia el hombre. ¿Y qué es lo más bajo, digamos así, lo más indefenso del hombre? Los bebés. Cuando los bebés, los bebés humanos, ellos no se pueden por sí mismos, no sobreviven. Un bebé, si no es cuidado por sus padres, ellos no sobreviven. Ellos dependen o de sus padres o de un adulto que los alimente y que les haga todo cuando están bebés. Sin embargo, de allí dice, se refiere pues al balbuceo de los bebés, que de eso tan débil, tan frágil, de eso escogió el Señor, ¿cierto? De esto que es a los ojos de los demás puede ser tan frágil, puede ser tan bajo, tal vez. A Dios le gusta manifestar su poder en la debilidad, del balbuceo de los bebés. Un ejemplo de la Biblia también podemos ver de este caso es David y Goliat. David era un joven, era un menor de edad, era un jovencito. ¿Y qué pasó? Dios se manifestó su gloria y su poder. ¿Ante quién? Ante un gigante, un hombre que se creía fuerte,
Y utilizó Dios a un niño, a un jovencito, para mostrar su poder. En la Biblia vemos muchos casos así. Mire, cuando nosotros evangelizamos, nosotros en nuestro grupo, que antes salíamos, mire, quienes salían, por ejemplo, si vamos a un barrio de bajos recursos, ahí los que salen, los que más salen son la gente más humilde y son los niños. Los niños llegan, o sea, uno, así uno no les vaya a dar nada, ellos salen, ellos llegan, nosotros nos gusta, sí, darles algo, una galleta, un bombón, algo a los niños porque pues son niños, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ellos? Ellos llegan al lugar, ellos son inocentes, ellos escuchan, y lo mismo la gente más humilde. Pero si vamos a un barrio donde es gente de dinero, esta gente normalmente no va a salir nadie, no van a salir, será muy raro el caso en que salgan a escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos son arrogantes. Pero Dios ha manifestado, aún dentro de la iglesia, que dijo, no son muchos, el apóstol Pablo, no son muchos entre nosotros, muchos nobles, ¿cierto? No muchos poderosos entre nosotros. Sin embargo, a Dios le gusta avergonzar a los sabios de este mundo, ¿cierto? Con lo más bajo, con lo más débil, con lo más frágil. Al Señor le gusta de esta manera. ¿Por qué lo hace? No lo sabemos. Dios lo sabe, a Él le gusta. A Él le gusta. Bien, entonces, no, de algo tan frágil como el habla de un niño, Dios construye una torre de fuerza, capaz de frenar al enemigo, ¿cierto? Que, como les decía, un niño es indefenso, un bebé es indefenso y depende de un adulto para sobrevivir. No podría vivir por sí mismo. Sin embargo, Dios quiso mostrar eso, o sea, para avergonzar ¿a quién? A los que se creían sabios, para avergonzar a todos los altivos, porque Dios a los altivos mira de lejos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces ahí está diciendo el salmista que él mira los cielos, que él hay momentos en el cual se dirige a contemplar que los cielos, obra de qué? De tus dedos. Está demostrando que al Señor haber construido, hecho, creado todo lo que hizo, no le costó mayor trabajo. Dios no terminó cansado cuando terminó todo, me cansé, me agoté de lo que hice. No, simplemente con los dedos. O sea, esto está demostrando, bueno, ahí utiliza un antropomorfismo. Está demostrando que para Dios eso no fue nada difícil, sí, no fue nada difícil. Entonces, dice, este salmo al parecer fue compuesto en la noche, ¿sí? ¿Por qué? Por cuanto no menciona al sol. Dice allí que a Dios no le costó ningún trabajo hacer todo. Y también en lo que podíamos ver en el versículo anterior, cuando Cristo muere en la cruz, demostró debilidad. Digamos, humanamente es el sitio, digamos, la cruz es un símbolo de maldición. Los judíos esperaban a un guerrero brillante, a un brillante guerrero. Ellos esperaban que viniera un rey, que viniera en un caballo, sí, algo así como Alejandro Magno, que vino a conquistar territorios, que lo librara de los opresores. O sea, esto era lo que esperaban los judíos. Sí, eso esperaban los judíos. Pero ¿qué pasó? No fue así. Jesús demostró, o sea, que esa palabra se cumplió en Jesús se cumplió esta palabra, que en la cruz, aunque Él mostró de lo más débil, lo más bajo, la humillación más grande que Jesús pudo
que Jesús fue humillado a sí mismo, desnudo, en el Calvario, cargando su cruz, sin fuerza física, queriendo huir de pronto en algún momento de ese castigo, de todo esto, de enfermedades. O sea, ese fue el punto más bajo para Jesús, la muerte en cruz, llevar nuestros pecados, llevar nuestras enfermedades, ¿sí? Como lo dice el apóstol Pablo, para que comprobemos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura, los 4 puntos cardinales, o sea, la cruz hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Eso está mostrando cada lugar y cuando dice que la profundidad se refiere a eso, hasta qué punto tan bajo cayó el Señor Jesús por nosotros. Sí, ahí estaba mostrando humanamente debilidad, pero ¿para qué? Para mostrar su poder. Entonces, la parte de la muerte de Jesús nos demuestra que Jesús, 100% hombre, y cuando Él resucitó, ya vimos la otra parte, que es 100% Dios, porque nadie más ha resucitado por sí mismo, por el poder del Espíritu hasta este momento. Es el único que ha resucitado en gloria y majestad. Entonces ahí podemos ver, ¿sí?, que se manifiesta ese poder. Bueno, continuamos con el 3, que decía que al parecer este salmo fue compuesto de noche, por cuanto el salmista no menciona al sol, menciona, estamos en el versículo 3, dice 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, está mencionando que la luna y las estrellas, que Dios las formó, ¿cierto? Y dice ahora sí el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Ahí sí se hace la pregunta, ¿no? Y todos nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Bueno, el salmista aquí está citando a Job, ¿cierto? Que Job lo está citando en un contexto muy diferente. ¿Por qué? Porque Job está desde la queja, desde la situación que Job está pasando, una situación muy dura, una situación extrema. Había perdido sus hijos, había perdido de sus empleados, había perdido todos sus bienes, su salud la había perdido, incluso su esposa. Prácticamente no fue ayuda para él, sino que antes le estaba incitando para que se rebelara contra Dios. Entonces Job se siente vigilado por Dios y Job dice, pero ¿qué es el hombre para que lo visites cada mañana? O sea, Job se sentía que no podía ni siquiera tragar la saliva, o sea, que se le hacía como un nudo en la garganta porque no se sentía, o sea, se sentía pues bajo la mirada escrutadora de Dios. Así se sentía pues el salmista. Entonces Job, desde ese momento que se sentía pues en esa situación, dice, pero ¿qué es el hombre para que lo visites cada mañana? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, pero acá el salmista está utilizando otro contexto. Acá el contexto de Job es de alabanza, del salmista David, es de alabanza, es de asombro por la grandeza y por la majestad de Dios. Bien, lo que el salmista está citando ahí es Job 7, 17 y 18. Bien, pero como les decía, dándole otro sentido, no de queja o sintiéndose vigilado, sino en alabanza. Bueno, el término hombre, porque dice ¿quién? ¿Qué es el hombre? El término hombre ahí es enosh, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hombre frágil, hombre débil. O sea, en hebreo hay dos de las palabras para hombre que son enosh, que significa la bajeza, la debilidad, lo enfermizo que es el hombre, ¿sí? La pequeñez del hombre. La otra palabra para hombre es geber, aquí no es mencionada, que geber es lo contrario, ¿no? Fuerte, guerrero, pero aquí está utilizando esa palabra enosh, frágil, débil, enfermizo, es decir, hijo de Adán. Bien, entonces, comparemos la inmensidad de la creación con la pequeñez del hombre. ¿Sí? Comparemos eso, o sea, cuando uno va a una montaña y puede mirar los cielos, puede mirar la luna, puede mirar las estrellas y puede decir, Dios mío, y si estamos en una montaña y si
hacia abajo hay un río, hay un despeñadero, y uno dice, uy, yo soy, o sea, es tan frágil, porque es que el hombre es tan frágil que con una caída puede morir fácilmente. O sea, las dos partes, el ser humano tiene las dos partes, tiene la parte frágil y tiene la parte también fuerte. A la vez el ser humano es fuerte porque es luchador, es ganador de 1000 batallas, ¿sí? Entonces, las dos palabras para hombre. Pero aquí está hablando de ese hombre frágil, de ese hombre débil, ¿sí? Entonces, vemos el poder de la creación con la debilidad del hombre. Hagamos esa comparación, ¿sí? La creación, el poder de la creación con la debilidad del hombre. La duración de la creación, ¿sí? Miremos cuánto tiempo dura la creación con la fugacidad del hombre. El hombre dura unos pocos años en relación a todo lo otro, ¿sí? Con relación pues a la duración de la luna, de las estrellas, de los cielos, de todo esto. Bien. Esa pregunta solo los seres humanos nos la hacemos, ¿sí? Para responder esta pregunta, el salmista no se centra en nosotros, sino en Dios. Es decir, el punto de referencia aquí no es el hombre. Aquí el punto de referencia es Dios, que es asombroso, que es grande, que es glorioso. Aquí lo que quiere dar énfasis es al poder y la majestad de Dios. Entonces, en medio de ese contexto de grandeza, de poder de Dios, ahí aparece el hombre. Entonces dice, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué ser tan pequeño es el hombre? Para que dice, estamos ahí en el versículo 4, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, o sea, para que Dios piense en el ser humano. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, ¿sí? Para que lo visites cada mañana, como lo dice Job, el Hijo del Hombre. Ahí puede estar haciendo, bueno, ahí es una de las repeticiones que vemos al principio, una figura literaria de la repetición, se puede referir a lo mismo. Bien, también puede referirse, como sabemos, al Hijo de Dios. Jesucristo también recibe este término, el Hijo del Hombre. Versículo 5 dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahí nos está hablando ya de otra cosa, que es un poco menor que quién, que los ángeles. Bueno, la palabra traducida como ángeles es Elohim. Antiguos traductores entendieron que Elohim aquí hablaba de ángeles. Entonces, bueno, sabemos que el término Elohim significa Dios, pero que algunos también lo interpretan como ángeles. Bueno, entonces puede referirse a Dios o a seres angelicales. Hay quienes han notado una posición intermedia del hombre entre las bestias y los ángeles, ¿cierto? Hay algunos comentaristas que opinan que el salmista pudo haber dicho, bueno, lo hizo un poco mayor a las bestias, lo hizo un poco mayor a los animales, pero ¿por qué no mencionó esto y por qué mencionó que lo hizo poco menor a los ángeles? Bueno, porque el salmista no quería que el hombre mirara hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, que siempre estuviera pensando en las cosas de arriba, en Dios, que aunque débil y frágil, Dios lo hizo con su mirada en alto, ¿sí? Y Dios también hace de ese hombre un hombre fuerte. Vemos eso también. Bien, Dios hizo mirar al hombre hacia arriba, aunque hay quienes piensan que el hombre se parece más a las bestias que a los ángeles, ¿sí? Por su comportamiento. Y aquí voy a citar un comentario de Boyce. Dice, aunque fueron hechos a la imagen de Dios, hombres y mujeres le han dado la espalda a Dios. Y como no mirarán a Dios, lo cual es su deber, en realidad miran hacia abajo a las bestias y así se vuelven cada vez más como ellos, como ellas. Bueno, estoy citando ahí las palabras de Boyce. Dice así, bueno, el hombre se degrada cuando cree en la evolución. Sí, mire, Dios hizo al hombre para que mirara hacia arriba, no hacia abajo. Pero ¿qué ha escogido al hombre? Mirar hacia abajo.
¿cierto? Cuando el hombre no reconoce que Dios lo creó, que Dios creó todas las cosas, está degradándose, está pareciéndose más a las bestias que a los ángeles. Hay quienes piensan, no, el hombre parece más a las bestias que a los ángeles. El hombre cada vez se degrada más cuando el hombre desobedece, cuando el hombre no cree en las cosas de Dios, en lo que en su palabra, el hombre se está degradando a sí mismo. Bueno, dice, ahora sí vamos a Hebreos, otra de las citas. Hebreos 2, 5 al 9. Hebreos 2, 5 al 9 y dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bien, allí vemos en Hebreos que está hablando de Jesús. Mire, Jesús es el cumplimiento de este salmo, ¿sí? Jesús en su parte humana fue hecho menor que los ángeles, pero por poco tiempo, ¿sí? Antes de que Jesús fuera exaltado y glorificado, fue hecho, o sea, así como se hizo en su condición que vimos, cuánto Él bajó, ¿cierto? Bajó hasta la muerte y muerte en cruz, se hizo poco menor que los ángeles, pero Jesús también fue coronado en gloria, es decir, en Jesús se cumple esta parte del versículo 5 que dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso se cumple ahí, lo vimos en Jesús, porque Jesús es superior a los ángeles, ¿sí? Entonces está hablando de su parte, digamos, humana, que ya pasó. Bueno, no ha pasado, pues Jesús sigue siendo hombre. Me refiero a su parte cuando estuvo pues aquí en la tierra y antes de ser glorificado, antes de resucitar. O sea, esa parte que fue hecho poco menor, pero ya Jesús está en gloria y majestad. Él ya no está más muerto, Él ya no está más sufriendo, Él ya no está más crucificado. Su crucifixión fue solamente de una vez y para siempre. Su sacrificio no se repite cada año, no. Él solamente padeció por corto tiempo. Bien, la baja condición del hombre es solo por este mundo, pero, ojo, solamente a los redimidos por la sangre de Cristo. La baja condición del hombre es solo por este mundo, es temporal. El destino final del creyente es ser coronado de gloria y honra, ¿sí? ¿Y qué es esto de gloria y honra? Bueno, respeto, admiración, posición. Esto habla, miren, en Cristo nosotros tenemos todo eso. Tenemos una posición de hijos de Dios. Bien, el hombre caído que ha errado al blanco parece incumplir con este designio. Es tan frágil y a veces incapaz de dominarse a sí mismo. El ser humano muchas veces es dominado por sus propios deseos, por sus propias pasiones, y podemos decir el hombre con todas sus debilidades, con todas sus falencias, ¿cómo será coronado? Pero Jesús cumple a cabalidad con este propósito. Jesús vino a recuperar lo que Adán había perdido. Jesucristo lo cumplió en esto, que fue coronado en gloria, en honra, en majestad, y que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es maravilloso saber esto. Bien, versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Miren, ahí está
le hiciste gobernar, está citando de Génesis 1:28, ¿sí? Y en primera a los Corintios 15:27 nos habla también de esto, ¿sí? De que Dios puso a gobernar, a señorear al ser humano. Mire, la criatura se rebela contra el hombre, porque el hombre se rebeló contra Dios, ¿sí? Vemos que es así, no todos les están sujetos al ser humano, pero ¿por qué? Pero por eso mismo, porque el ser humano se rebeló contra Dios. Y el versículo 7 dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es decir, el Señor lo puso para que gobernara, o sea, lo hizo solamente un poquito, lo hizo un poco menor aquí en a Los Ángeles, ¿sí? Pero de resto puede señorear sobre qué, sobre ovejas, sobre bueyes, sobre caballos, sobre cerdos, sobre todo. Mire, hablando allí, ahí nombra primero, mencionemos 4 tipos de animales. Hay animales que sirven vivos, que nos sirven solamente mientras están vivos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el caballo. Hay otros en cambio que nos sirven cuando mueren. ¿Como cuál? Como el cerdo. Hay otros que son aprovechables mientras están vivos y mientras están muertos, como por ejemplo los bueyes. Y hay otros que nos sirven tanto vivos como muertos y que su utilidad es, mejor dicho, general. Por ejemplo, ovejas. Mire, las ovejas, qué nos dan? Las ovejas dan carne, las ovejas dan leche, las ovejas dan lana y muertas también. O sea, las ovejas dan crías, las ovejas incluso de los intestinos sacan instrumentos, sacan cuerdas. O sea, son cuerdas. Cuerdas que sacan de sus intestinos. O sea, las ovejas es un animal que presta múltiples beneficios. Entonces ahí está mencionando a los animales que domésticos, ovejas y bueyes, ¿cierto? Y las bestias del campo. Y también nos habla del mar, este lugar que es tan estudiado, pero a la vez que es tan incomprendido por el ser humano, porque es tan grande y aunque su exploración avanza, es más lo que se tiene sin explorar que lo que se ha explorado. El mar es vasto y Dios entregó todo lo que había allí, aún los monstruos, los grandes monstruos marinos, todo lo que hay allí. Ahí dice la palabra que está el Leviatán, allí hay ballenas, toda clase de animales. Y mire, esto yo también he podido ver que incluso animales que el ser humano puede domesticar, mucha clase de animales. O sea, yo he visto el ser humano domesticando no solamente perros y gatos, enseñándoles pues cosas. También una vez vi en la playa a un hombre con una raya, con una mantarraya que ella como que bailaba. O sea, él le enseñó cómo a bailar. Entonces, el ser humano verdaderamente está gobernando sobre la creación. Bueno, aunque la creación tristemente está también bajo maldición, ¿sí? Por causa del hombre. La tierra produce malas hierbas, la tierra produce espinos, la tierra produce cardos, produce cosas que no necesitan, produce insectos, insectos que nos molestan, zancudos, ¿cierto? Que nos afligen. Hay momentos que nos afligen, o sea, todo eso es por causa del hombre. Pero Jesús recuperó para nosotros lo que había perdido, el primer Adán, ¿sí? Un ejemplo de esto que yo puedo ver es en Jesús. Mire, Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, vemos que Él le dijo a la higuera, cuando no halló fruto en ella, la maldijo a la higuera y la higuera se secó. También vemos cuando calma la tempestad y la gente se asombra, ¿quién es este? Que aún el viento, que aún el mar le obedecen. Mire, Jesús recuperó, o sea, en Jesús, que fue sin pecado, lo que el ser humano debía haber hecho. O sea, todas estas cosas la naturaleza
Dios las puso para que nosotros las gobernáramos, ¿sí? Jesús nos puso al ser humano por encima del resto de la creación, pero fue por el pecado que el ser humano perdió esta posición, pero Jesús la recuperó para nosotros. Eso lo vimos en Jesucristo, vimos a plenitud esto. Bien, entonces ya estudiamos esto. También que el destino del hombre es solo por el creyente, ¿no? Es por este mundo, pero que también el destino del ser humano, el destino del creyente es ser coronado. Entonces, qué bueno saber todo esto, saber que el Señor nos puso aún sobre las aves de los cielos y sobre los peces del mar. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos de gobernar sobre todo, sobre lo que nosotros tenemos señorío, debemos hacerlo bien. Debemos de cuidar de los animales, debemos de cuidar en cuanto dependa de nosotros, debemos tratar bien los animales, el cuidado con el medio ambiente. Hay incluso, el cristiano debe ser ejemplo en todo, que tiran basura al suelo, a los ríos. Esto no debe ser así, porque el cristiano debe ser ejemplo. El Señor le dijo, sojuzgar, señorear la tierra. Es decir, que tenemos que ser administradores, buenos administradores. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 11:18 nos dice que llegará un momento en el cual el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces no debemos destruir, es que esto va a ser, sí, el final de todo esto va a ser quemado, pero nosotros no debemos de contribuir a ese daño ambiental, al no cuidado, a la no protección de las especies. Nosotros debemos de contribuir, de administrar de una manera sabia los recursos que Dios nos ha dado, porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Y bien, termina el versículo 9, como empezó, dice: oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Termina así como empezó. El centro de todo es Dios. Aquí la alabanza, aquí la adoración, aquí toda la gloria es ¿para quién? Para Dios, para Jehová el Señor nuestro, para nuestro Dios. A Él sea toda la gloria. El apóstol Pedro dice: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea por siempre. Y su nombre es grande, y su nombre en toda la tierra es grande y temible, y lo será aún mayor. Progresivamente vemos que el nombre del Señor cada día se engrandece más y más entre los habitantes de la tierra. Gracias damos a Dios por su grandeza y por reconocer, y que nunca perdamos esa capacidad de asombro ante la grandeza de nuestro Dios, que nunca perdamos esa capacidad de asombrarnos ante la majestad de Dios. Y si admiramos la creación, mucho más admiramos al Creador de todas las cosas. Dice la palabra que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Bien, así terminamos con este maravilloso salmo. Que el Señor les bendiga.